De la palabra el diputado representante de la bancada independiente y del extremo sur de nuestro país, diputado Gabriel Boric, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo en primer lugar a las y los trabajadores y dirigentes sindicales presentes en esta sala y en particular a los trabajadores y trabajadoras que desgraciadamente no pueden estar acá, pero de la región de Magallanes, con quienes hemos estado realizando un intenso trabajo durante este año y medio de ejercicio. La discusión de este proyecto se ha caracterizado por la estrechez binominal con que la política y sus partidos lo han abordado. Hemos escuchado a la derecha defender los intereses del gran empresariado, quienes, haciendo uso de su condición antidemocrática de poder fáctico, prometen los males del infierno al país por el solo hecho de estar discutiendo esta reforma laboral. Tal como lo hicieron en el 91 y el 2001, y tal como lo han hecho con cualquier intento, por tímido que éste sea, de cambiar las bases de este modelo político y económico, amenazan con desempleo, con desinversión y con falta de crecimiento. Un mensaje explícito para ellos. Su riqueza es producto del esfuerzo de los y las trabajadoras, a quienes expropian su plusvalía a cambio de sueldos de miseria y condiciones de trabajo precarias. El gran empresariado demuestra una vez más su conciencia de clase y sus presiones, desgraciadamente, encuentran eco en este Parlamento. Por otro lado, escuchamos al Gobierno y a la nueva mayoría afirmar con grandilocuencia que este proyecto pone fin definitivamente al plan laboral de la dictadura. Y desde nuestro punto de vista, no es ni lo uno ni lo otro. No se va a acabar Chile como pregona la derecha, ni se termina con lo esencial del plan laboral impuesto a sangre y fuego por la dictadura, mantenido y profundizado por los gobiernos de la concertación. ¿Por qué nos atrevemos a afirmar esto que parece tan fuera de lugar en este Parlamento unbinominal? Porque lo esencial del plan laboral del 79, que ha estado ausente del debate, fue la decisión de entender a las y los trabajadores como un recurso productivo más del empleador, en el marco de la empresa, dividida esta a su vez en todas las dimensiones posibles con la nefasta figura del multirut. Con esto, la dictadura consagraba en el plano laboral el alma mater del pensamiento gremialista, la despolitización de la clase obrera, lo que tanto acomodó a nuestras élites a la hora del retorno a la democracia cuando había que asegurar sus condiciones de gobernabilidad. El pueblo para la casa, ahora nos hacemos cargo nosotros, nos dijeron. Y este proyecto no toca en nada ese principio, y hay que decirlo, porque el Gobierno, al negarse a discutir siquiera la negociación por rama, excluyó a la mayoría de los trabajadores de esta reforma y optó por mantener intacto el pilar esencial de las relaciones entre trabajo y capital. Los trabajadores, en el espíritu de la reforma que hoy votaremos, siguen siendo comprendidos como un factor económico más dentro de la cadena de producción y se les niega su condición de actores políticos sustantivos. Entonces, es de esta perspectiva que todo cambio promovido por este proyecto va a ser un avance o un retroceso, pero en el mismo marco del plan laboral. Como me decía una dirigente sindical de LAN el día de hoy, a lo más podemos hablar de normalizaciones en el estatuto jurídico que rige las relaciones entre empleadores y trabajadores, pero siempre dentro de la cancha que otros definieron sin discusión alguna. Entrando al proyecto en sí, hay elementos que son particularmente preocupantes desde una perspectiva de izquierda. La negativa a los trabajadores del sector público de constituir sindicatos, el amar a las empresas denominadas estratégicas, el concepto de buena fe que se utiliza en el proyecto, la posibilidad de reanudación de faenas por parte del Poder Judicial, entre otros. Pero me voy a centrar principalmente en tres. Uno, los servicios mínimos. El Gobierno ha señalado que se busca consagrar el derecho a huelga y para eso se pone fin al reemplazo a huelga. Un avance. Pero acto seguido se instaura una figura de servicios mínimos que ponen en entredicho la efectividad de este derecho esencial como es el derecho a huelga. Al exigir que se deben atender los bienes e instalaciones de la empresa y al distinguir, y esto es importante, entre puesto y función, lo que se hace es abrir la puerta a un nuevo tipo de reemplazo, más elegante, pero reemplazo igual. Si producto de esta modificación se va a mantener el funcionamiento de lo que antes dependía de los trabajadores huelguistas, es reemplazo sin apellidos. Dos, los pactos de adaptabilidad. Demanda sentida de los trabajadores es no aceptar los llamados pactos de adaptabilidad, porque en las condiciones actuales los pactos de adaptabilidad van a implicar más precarización, afectando derechos que incluso en la legislación actual son irrenunciables. 3. Piso mínimo según IPC. El Gobierno se negó a que dentro del piso mínimo para la negociación colectiva se incluyera el reajuste por IPC en los salarios. ¿Y qué es lo que significa el reajuste por IPC? Es sencillamente reconocer el valor real del dinero,
Así, mientras la inflación aumenta, aunque sea de a poco, el trabajador se empobrece. Lo que aquí planteamos es coherente con las insistentes recomendaciones que ha hecho la OIT para el país y pusimos en el debate, presentando junto con Giorgio, indicaciones al proyecto en discusión. Pero no lo hicimos solos, no fueron caprichos personales. Lo hicimos junto a sindicatos y organizaciones de trabajadores de diverso tipo. Lo hicimos junto al vicepresidente de la CUT, Alberto Díaz. Lo hicimos con profesores laboralistas e intelectuales del mundo del trabajo, como María Esther Férez, directora del trabajo de los gobiernos de los presidentes Frei Lagos, César Toledo, Eduardo Camaño, José Luis Ugarte, la Fundación Nodo 21 y teniendo presente también las propuestas de la Fundación Sol. La mayoría de ellas ni siquiera llegó a discutirse porque fueron declaradas inadmisibles, producto de una restrictiva interpretación de la Constitución. No podemos sino concluir que en los partidos de la transición hoy no hay espacio para la representación de los intereses y necesidades de los trabajadores en Chile. Las conducciones de los partidos que reivindican posiciones de izquierda de la nueva mayoría se están haciendo los lesos con esta discusión de fondo. Han abandonado la tradición histórica de sus partidos, de la cual no basta con sentirse orgullosos en momentos de homenajes, sino también cuando construimos futuro. Se acomodaron a los límites del pacto neoliberal que la transición les trazó. Hoy voto en contra de este proyecto, porque va en contra de las demandas de los trabajadores chilenos, no fortalece su organización y no transforma lo esencial del plan laboral de la dictadura. Y desde Izquierda Autónoma no aceptaremos el chantaje de que por discutir y discrepar con la nueva mayoría estamos siendo cómplices de la derecha, tal como acusaron al Partido Comunista durante tantos años. Sabemos que nuestros motivos son distintos y la política en Chile ya no es binominal. Para quienes anhelamos ver a las y los trabajadores organizados con la fuerza que tienen hoy en las tribunas, en todo Chile, promoviendo un país distinto, como nos demuestran que hoy día se puede, quienes están aquí presentes, nos queda un largo camino por delante. Nosotros, por cierto, no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos claro que va a ser la alianza entre los y las trabajadoras, con las bases de los partidos de la izquierda, con las fuerzas políticas que estamos emergiendo, quienes lograremos construir una alternativa política para empujar los cambios que Chile demanda y necesita y que los partidos de la transición desgraciadamente abandonaron. Muchas gracias, diputado Boric.